Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mariana y esta es la segunda actividad para mi primera unidad. Lleva por nombre Modelos del Comportamiento Organizacional. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Una pequeña introducción, qué es el comportamiento organizacional, los tres principales investigadores, los modelos de Stephen P. Robbins y de Alberto Chavanato y el modelo de John W. Newstrom, las similitudes y diferencias, cuáles tienen mejores aplicaciones y por qué, los factores que se deben tomar en cuenta y por último las fuentes. Para empezar, como ya lo mencioné, vamos a hablar en específico sobre los modelos de estos tres autores y quisiera empezar con esta cita. Puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. ¿Qué es el comportamiento organizacional? Son todas las reacciones y las respuestas que tenemos los seres humanos hacia nuestro entorno. Estas pueden ser observables o son procesos internos que suceden en nuestra mente que provocan ciertas respuestas a todo lo que nos rodea. Los factores son los biológicos, que es plenamente nuestras funciones fisiológicas, dolor, hambre, sueño o alguna enfermedad. Psicológicos son todos los procesos cognitivos y emocionales que suceden ante ciertas situaciones. Los sociales y culturales son las normas, valores y expectativas que se esperan de un individuo dentro de una sociedad u organización. Y por último, los ambientales. Son todas las condiciones que se encuentran en el entorno, temperatura, ruido, luz. Todo esto influye directamente en cómo nos desenvolvemos. Los tres principales investigadores son Stephen P. Robbins, es un autor nacido en Los Ángeles, California, es mundialmente reconocido por escribir sobre gestión empresarial y comportamiento organizacional. Y Dalberto Chavenato es un filósofo brasileño y es reconocido por sus estudios en toda América Latina en recursos humanos y en administración de empresas. Y por último, John W. Newstrom es un autor americano que se especializa también en gestión y comportamiento organizacional, pero él practica el arte de la neotenia. Lo veremos más adelante. Stephanie Robbins menciona que los gerentes cometen muchos errores y algunos se deben a la inexperiencia y otros reflejan la falta de conocimientos y otros sencillamente son equivocaciones. Él menciona un modelo con tres variables, que son las dependientes, las independientes y las de contingencia. Las variables dependientes hablan de la productividad, el ausentismo, la rotación, la satisfacción en el trabajo, y estas dos últimas son pues sucesos que actualmente se han estudiado más, que es la conducta que se aparta de las normas del comportamiento en el trabajo y el comportamiento ciudadano organizacional. Creo que las primeras son muy claras, profundizando en estas últimas. La conducta que se aparta de las normas del comportamiento en el trabajo son aquellas personas que en el trabajo no están siendo productivas y aparte están generando un punto en donde no hacen su trabajo y contaminan al resto de los empleados. Es decir, están generando como más conflicto en vez de ser algo pues productivo y novedoso. El comportamiento ciudadano organizacional son estos empleados que son sumamente valiosos para la organización. Son empleados que cumplen con su función, pero adicional hacen algo más. Y resuelven, ayudan. Son empleados que son pues autodidactas, que son autogestionables y que tienen otros ciertos de habilidades. Nuestras variables independientes, hablamos a nivel del individuo, que es pues todo lo que eh, todo lo que lo hace ser humano, desde su personalidad, su aprendizaje individual, sus actitudes, los valores, habilidades, las percepciones, todo lo que es parte de él. Y a nivel de grupo son aquellas que son pues propiamente del equipo al que pertenecen y van muy ligadas directamente a la persona que los lidera. Comunicación, liderazgo, poder y política, como conflicto y negociación. Aquí entra mucho la cita con la que abrimos a este autor. Por último, las variables de contingencia es la relación entre las variables dependientes e independientes. Esto quiere decir, son todas estas prácticas combinadas de tal forma para tener una mayor eficiencia. Es ser variable porque todos los individuos y todos los grupos son totalmente diferentes, entonces la receta es diferente para cada uno. Para nuestro segundo autor hablaré sobre Hidalberto Chavenato.
Él menciona que aunque las organizaciones no se crean solo para tener personas, no existen organizaciones sin la presencia de ellas. Es decir, seguimos dándole importancia pues al factor humano y a todos los empleados, a los equipos para cumplir con los objetivos de cada organización. Su modelo se divide en 4. La primera son las variables independientes. Quiere decir, habla a nivel del sistema organizacional, a nivel grupal y a nivel individual. En específico, hablando del nivel del sistema organizacional, hablamos tal cual de la cultura, el diseño de la organización y cuáles son los procesos que lleva la misma. El nivel grupal, estamos hablando de los equipos, de los líderes y cómo se toman las decisiones. En sí, estudia toda la dinámica que hay en los grupos y en los equipos de trabajo. Por último, está el nivel individual. Pues son las cosas, hablando un poco y coincidiendo con Stephen y Robbins, es pues todo lo que conlleva al empleado en sí. Cuáles son las diferencias, cómo percibe las cosas, cómo se siente, si está motivado, cuál es la satisfacción que tiene en el trabajo. Ahora, las variables dependientes hablan del desempeño, compromiso, fidelidad, satisfacción en el trabajo y ciudadanía organizacional. Son todas aquellas aptitudes que deben de tener los empleados pues, para que sigan construyendo y logrando los objetivos de una mejor manera. Bueno, luego tenemos las variables intermedias. Las variables intermedias pues hablan también de la productividad, adaptabilidad y flexibilidad, la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente. Y por último, las variables resultados y finales. Eso es la realización de los objetivos de la organización, el valor económico agregado, la renovación de la organización y un crecimiento. Por último, el tercer autor lo maneja nuevamente en 3 formas. El nivel de análisis, las metas y las fuerzas clave. En lo personal, este se me hizo como más fácil de entender y un poco más innovador. Empecemos con la cita. Los principales propósitos son identificar y ayudar a manipular las variables humanas y organizacionales que afectan el resultado. Es decir, todas las variables posibles, estudiar todas ellas para pues, tener mejores resultados. A nivel de análisis, vemos la conducta de los individuos, cómo se relaciona interpersonalmente, cómo se relaciona en el grupo, cómo se relacionan entre áreas y los sistemas completos, es decir, cómo se relaciona nuestra empresa con la otra. Las metas, cómo es describir, entender, predecir y controlar. Esto es describir cómo la gente se comporta en determinadas situaciones, entender por qué la gente se comporta de esta forma, tratar de prever esta conducta en casos futuros y tratar de controlarla. Por ejemplo, es tratar de cómo minimizarla o de acompañarla, gestionarla, para que estas situaciones no salgan fuera de control. Las fuerzas clave que vemos en el modelo es la gente, la estructura, la tecnología en el ambiente. La gente, pues, es todos los empleados, toda la gente que está trabajando en la compañía. La estructura es cómo se relaciona esta gente con toda la organización. La tecnología son todos los recursos que tiene esta empresa y que con los que trabajan directamente los empleados y que pueden influir, como ya lo vimos anteriormente, en cómo se desarrolla o desenvuelve. Y por último, el ambiente, cómo es el ambiente interno y cómo es el ambiente externo. En este caso, este autor en específico estudia que las áreas de trabajo deben de ser divertidas, evocando un poco a los juegos que tenías de niño, genera espacios dinámicos y lúdicos en donde los empleados pueden sacar un poco el estrés este, y desenvolverse ya, como ya desestresarse y llegan y se enfocan para poder continuar con sus actividades, pero les genera este espacio que da un valor agregado a su jornada de trabajo. Como similitudes, veo que en los 3 hablamos de factores individuales, grupales y de la organización, solo que a veces los acomodan de forma diferente.
Los tres abogan a lo valioso que son los trabajadores para la empresa y que de ellos depende pues el éxito y el cumplimiento de los objetivos. En diferencias, como lo mencioné, el proceso de John W. Newstrom me parece más entendible. Eh, aborda los factores de manera diferente a los otros dos autores, enfocándolos en un análisis, en la meta y pues cuáles son los factores clave para esto. Además de evocar al humor y a la diversión infantil para motivar a los empleados y cumplir los objetivos. A mi parecer, la última tiene una mejor aplicación. Estamos en una era en donde las compañías ya no son tradicionales, post pandemia todo cambió, las empresas son un poco más dinámicas, las empresas son más abiertas y te generan estos espacios o entienden también el tema que el estrés puede ser un factor pues sumamente influyente en el desempeño de los empleados. Entonces, al generar estos espacios, al ver el valor agregado que muestran, considero que este puede ser uno de los mejores modelos. Los factores que deben tomar en cuenta para su aplicación, como ya lo vimos anteriormente, pues es el entorno, las partes fisiológicas, biológicas, cognitivas, todo lo que te rodea. Es algo muy complejo, en realidad es tratar de entender un poco a cada individuo y cómo toda nuestra organización puede influir en que estén motivados y que puedan trabajar de una forma correcta. También creo que dependiendo el tipo de organización, de las metas, de los objetivos que tengan y también de los valores, puedes elegir pues el modelo que mayor se adecue y es una herramienta para que tú puedas como potencializar eh, esta parte del factor humano. Muchas gracias. Dejo aquí las fuentes con las que trabajé. A detalle las dejo en el archivo entregable. Y cierro con esta frase: las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas. Bye.